Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí presentes. Gracias, Señor, por la libertad que todavía tenemos por medio de tu Hijo Jesucristo para reunirnos y estar aquí, Señor, orando unos por otros. Asimismo, Señor, yo te ruego que en esta noche, Señor, apresures pronto también los pasos de nuestros hermanos que se están por conectar, que quites todo estorbo que el enemigo quiera interponer o toda oposición, ¿verdad? Porque sabemos, Señor mío, que el enemigo va a querer siempre distracción, va a querer siempre, Padre, meter entre nosotros alguna situación que se nos atraviese, algún problema, no sé, o alguna necesidad en que surja en ese momento. Padre, quita todo esto del medio de tu pueblo. Y te rogamos, Señor, que nuestro corazón esté listo y preparado para estar ante tu presencia. No podemos venir con pecado, Señor, no podemos venir con una situación mala delante de ti, de habernos peleado con nuestra esposa o con nuestro esposo o con nuestros hijos o con nuestro jefe de trabajo. No podemos venir de una manera que no te agrade, porque la oración, Señor, que tú requieres es una oración limpia, que no haya nada que estorbe, nada que esté interviniendo, Señor. No podemos venir aquí con una actitud desaprobada, Padre, venir a querernos acercar a orar porque nuestra oración no va a ser escuchada. Es importante que nosotros entendamos que la oración es la conexión con el Padre, es llegar a esa presencia directa que habla Hebreos capítulo 4, verso 16, que dice, entremos confiadamente al trono de la gracia, sin ningún estorbo, sin ninguna oposición, porque el enemigo sí, pero es espléndido para poner esto. No podemos también venir con una actitud muy religiosa, porque también el Señor de esta parte no se jacta. Tenemos que venir con un corazón humilde, reconociendo nuestra posición delante de Él. No venimos aquí solamente a exponer nuestra necesidad como si estuviéramos quejándonos, porque a fin de cuentas esto sonaría o se tomaría como una murmuración, sino tenemos que venir a expresar nuestro sentir con humildad, el decirle a Dios cuál es el motivo, la causa por la que yo estoy aquí presente, Señor, para que tú tomes el control de mi vida y que yo pueda despojarme de este peso, de esta situación que a muchos nos agravia y sobre todo nos llena de temores, nos llena de enojos, de tristezas, de amarguras y aflicciones. Hoy, en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo, Padre, nos conectamos y nos enchufamos en tu Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que ministre a cada uno de los que estamos aquí presentes y que traiga a nuestra vida paz, consuelo y esperanza. A ti, Espíritu Santo, te damos la libertad en esta noche y confiamos plenamente en tu presencia, porque yo sé, Señor, que antes de que te confesáramos nuestras necesidades, tú ya tienes el control de ellas. Gracias por todo lo que hemos recibido en esta semana y hasta el término de este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la escritura del Padre Nuestro. Entonces vamos a ir y vimos viendo paso por paso, palabra por frase del Padre Nuestro, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que en verdad esta oración trae una esencia principal para la vida del justo y que nosotros tenemos que tomar como siempre como base el Padre Nuestro para iniciar nuestras oraciones o cómo iniciar nuestras oraciones antes de llegar a la presencia de Dios? Y vamos a leer ahí, por favor, le voy a pedir a algún hermano que si por favor lee a partir del verso 2, Lucas capítulo 11, verso 2, por favor. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Vemos aquí que dice en el verso 2, dice, cuando oréis, dice, cuando oremos, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa parte ya la vimos. Sabemos que nuestro Dios habita en los cielos, ¿verdad? Haciendo una referencia de la sublime gracia de Dios. ¿Dónde habita Dios?
su presencia está en los cielos. Y dice aquí más adelante, santificado sea su nombre, haciendo referencia de que Dios es, ¿qué? Santo. Es importante esta parte, hermanos, que nosotros tenemos que entregarnos en oración en santidad, porque sin santidad, dice la palabra, que nadie podrá gozar o ver al Señor. Y dice aquí más adelante, en esta parte también, dice, y hágase siempre, hágase tu voluntad, como los cielos, así también en la tierra. Vamos a estudiar aquí a la luz de la palabra, esta parte o esta frase que dice, venga tu reino. Tiene una énfasis doble. La primera es, en primer lugar, pide que el reino de Dios avance continuamente en el corazón y en la vida de la gente, hasta el día que Jesús regrese y comience el reino de toda su perfecta plenitud. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 10. Vamos a ver, ¿alguien puede leer, por favor, Mateo capítulo 6, verso 10, por favor? Abran su micrófono el que tenga este pasaje, por favor. 6:10 nada más, Quique. Sí, por favor. Ajá. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense lo que dice aquí. ¿Lo vuelves a leer, Marlene, por favor? Sí, claro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí nos hace referencia, una vez más aquí, acerca de la oración, pero ahora a través del apóstol Mateo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí, este es un avance como lo que decíamos. Pide que el reino de Dios avance continuamente en el corazón. Dice aquí lo que vemos, dice, venga tu reino, hágase siempre tu voluntad, como los cielos, aquí en la tierra. Haciendo referencia que la voluntad de Dios se haga con los que habitan la tierra. Así como en las legiones angelicales que habitan en la presencia de Dios, también en nosotros como sus hijos. Es importante siempre reclamar las promesas de Dios que hay para nuestras vidas a través del molde que es el Padre Nuestro, que es esta oración, para que nuestra vida siempre esté siendo consolada por medio de ¿quién? Del Paracletos. ¿Quién es el Paracletos? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Esto es importante, hermanos, que nosotros siempre bajemos esas promesas. Esas promesas fueron dadas ¿para quién? Para los que somos sus hijos. Dice la Escritura que la palabra de Dios es escrita por hombres, inspirada por el Espíritu. Y dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que es buena ¿para qué? Para instruir, redarguir, exhortar, etcétera, etcétera. O sea, la palabra de Dios trae para nosotros una gran enseñanza. Entonces bajamos la perfecta voluntad de Dios sobre nuestra vida y entonces ya no hago yo lo que yo creo que es conveniente o ya no hago yo lo que piense que es lo mejor, sino dejamos la voluntad de Dios en sus manos para el bienestar de nuestra vida. Muchas de las decisiones que muchas veces tomamos o tomemos nosotros como hijos de Dios, hermanos en Cristo, va a depender, escúchenlo bien, va a depender de cómo damos al Padre en oración. 2, si cómo estamos, en qué condición estamos para poder entrar y pedir esa necesidad. Y la tercera, ¿qué tanto estoy involucrado en buscar a Dios para poder obtener ese beneficio? Aquí es importante, hermanos, que nuestra condición como hombres, ¿verdad? Siempre la tengamos en mente, reconocer que nosotros fuera de Dios, nada somos. Siempre tenemos, como dice el salmista, nuestra alma esté ligada, pegada a Dios, Salmo 63. Mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, nuestra alma tiene que estar ligada a Dios. Y cuando estamos ligados a Dios, vivimos en su ¿qué? En su perfecta voluntad. Es importante que nosotros retomemos siempre esa parte, hermanos. Cada vez que vayas a hacer un negocio, que vayas a hacer o algo en tu trabajo, un proyecto, en tu escuela,
¿verdad? O vayas a decir, oye, pues voy a orar por la mujer que Dios ponga en mi camino, mi pareja, o mi varón, o mi varona, voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, etcétera, etcétera. Hermanos, siempre tenemos que tomar a Dios en cuenta. Miren, muchas veces hemos escuchado, es que Dios, fuimos en oración y Dios nos habló y nos dijo que hiciéramos este proyecto, este negocio. Que, ¿sabes qué? Que Dios me puso en un sueño que yo entrara a esta universidad. Que Dios, y ¿sabes qué? Que muchas veces ni Dios habla, ni Dios te muestra, ¿no? Muchas veces la condición del hombre tiene que ver mucho para que Dios tome la decisión en tu vida. Mira, amado hermano en Cristo, si nosotros no buscamos realmente a Dios y no nos empapamos en su presencia, es muy difícil que podamos escuchar su voz y podamos hacer su voluntad. Mira, hay ocasiones que Dios quiere evitarte algún mal y a veces pensamos que es la voz del enemigo y hasta la reprendemos, ¿no? No, vete de mí, Satanás, ese mensaje no viene de parte de Dios, ¿sí? Porque a veces pensamos que poniéndolo supuestamente y yendo a la presencia de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y les digo una cosa, hermanos, a veces no es así. A veces no es así. A veces nos engañamos. Porque venimos siempre a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. ¿Y qué damos? ¿Qué estamos dando a cambio? ¿Qué le estamos dando a Dios a cambio? Y esto es importante, hermanos, que siempre nosotros consideremos esa parte. ¿Qué voy a darle a Dios antes de que Dios me dé a mí? Porque muchas veces, amados hermanos, en Cristo no le estamos dando a Dios verdaderamente lo que le toca. Es más, con eso les digo una cosa, les digo claramente, a veces hasta en sus diezmos y ofrendas le robamos. Es tremendo esta parte. Es tremendo. A veces decimos, vamos a orar y no oramos. A veces te pone un hermano, te dice, hermano, apóyeme a orar por esa necesidad, ni oramos. A veces nos acostamos sin haber leído un pasaje de la Biblia, un salmo, o ya de pérdida, un versículo y poderlo discernir a través del Espíritu lo que Dios nos va a hablar. Entonces, esa parte, esa relación, cuando no hay, es muy difícil poder entender que si las cosas a veces vienen de Dios o no vienen de Dios. He escuchado muchas veces también hermanos que dicen, llegan a un ministerio, están un tiempo, dice, ahora Dios me mostró que yo tengo aquí. O sea, discúlpame, Dios no es un Dios que le guste de estar como chapulín brincando de aquí para allá. Dios no se equivocó en una decisión en decirte, es que al principio Dios me había dicho que estuviera en tal ministerio, ahora Dios me lleva a otro. O sea, discúlpame, Dios no es tan inconstante. Dice que en Él no hay sombra de variación, hay inconstancia. En Él dice, en Él no hay sombra de variación y no hay que, y Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia, Dios lo dice, Dios lo ejecute, Dios lo va a hacer en tu vida. Dios te va a ir llevando siempre y cuando tú le des a Dios el permiso de hacerlo. Vamos a ver que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como los cielos, también como la tierra. Punto 2, dice, por lo tanto también se refiere a la futura consumación del reino ya ha comenzado en parte con la venida de Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 20. ¿Alguien puede leer en Lucas capítulo 11, es el versículo que estamos viendo ahorita, lo del Padre Nuestro, pero el versículo 20, por favor? Que sean distintos los hermanos, por favor, les encargo ahí para que cada quien tengamos esa participación de leer un capítulo o un pasaje de la Biblia, por favor. Quien lo tiene, por favor, puede abrir. Yo lo leo. Sí. Es Lucas 11:20, ¿verdad? Sí. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido no se habían arrepentido. No, Sí, es 11:20, ¿no? Lucas capítulo 11, verso 20. Ajá. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera. A ver. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así es. Ok. Gracias, Adán. Gracias, Manuel. Si no era ese el pasaje. El pasaje es este que dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjense, aquí dice, vénganos tu reino. El reino es un reino de ¿qué? De poder. ¿Verdad?
Aquí hace una referencia al apóstol Lucas cuando hace mención diciendo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. O sea, cuando hay esa autoridad, cuando hay ese poder, los espíritus del mal, los demonios, ¿verdad? Los espíritus inmundos se sujetan, se someten a esa autoridad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha descendido en nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ese reino que desciende? ¿Cómo se representa ese reino de Dios en nosotros, amados hermanos? ¿De qué manera podemos nosotros decir, es que ese reino del que habla aquí la palabra está manifestado en alguien o en algo? Alguien, abra su micrófono, ¿alguien puede decirme de quién estamos hablando cuando hago esta pregunta? Bueno, ese poder o ese reino se representa hoy actualmente ¿en quién? En la persona del Espíritu Santo. Ese es el reino, ese es el poder, esa es la autoridad. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, tenemos el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es el amor, no es un amor terrenal, no es un amor carnal, ¿verdad? Tenemos el gozo, tenemos paz, tenemos fe, tenemos ¿qué? Paciencia, templanza, mansedumbre y humildad. Amados hermanos en Cristo, el hecho de decir que el reino de Dios se ha acercado no quiere decir que tiene que ser algo material, no tiene que ser algo sobrenatural. Mira, los antiguos, los fariseos y los saduceos, ellos esperaban una manera sobrenatural, que Jesús, si era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Tenía que ser de una manera, ellos decían que Jesús tenía que ser un libertador y que tenía que venir a romper el yugo de Roma. Mas en cambio, cuando no fue así, ellos lo desecharon diciendo que era mentiroso, que era un falso, ¿verdad? Y que blasfemaba diciendo que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es en comer, en beber, ni en jajaja, ni jijiji, jojo, sino es una manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo que ven estos espíritus inmundos, estos espíritus demoníacos. Por eso aquí el apóstol Lucas dice de esta parte, ¿verdad? Hasta entonces hemos visto que estas manifestaciones hay, es porque el reino de Dios se ha venido sobre nosotros. Y es por eso que en nuestra oración del Padre Nuestro tenemos que hacer también mención a la persona del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver poco a poco esta parte. Vamos ahí otra vez, vamos a ir, avanzando en lo que estamos rápidamente viendo del Padre Nuestro. Dice, actualmente este mundo está bajo el control y energía de Satanás, el príncipe de este mundo. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2 del versículo 1, 2, de Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 2. Y vamos a ver el pasaje también de Primera de Juan 5, 19. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Y por último, Mateo, capítulo 4, verso del 8 al 9. Mateo, capítulo 4, verso del 8 al 9. Y así como lo di en este orden, lo pueden ir leyendo, por favor. Primero vamos con Efesios 2, capítulo 2, verso 1 al 2, por favor. Efesios 2, 1 y 2. Okay. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense qué tremendo, aquí habla la palabra de Dios. Dice, gracias, Andrés. ¿Fue Andrés? Dani. Dani, perdón. Gracias, Dani. Dice aquí en el verso 2 del capítulo 2 de Efesios, dice, lo que leyó ahorita Dani, dice, perdón, desde el 1, dice, Él os dio vida a vosotros. Primero, ¿nos dio qué? Vida. Eso es importante. La vida. Con la vida nosotros, cada mañana su misericordia es nueva, dice su palabra. Y cada mañana cuando respiramos es porque hay un propósito para nosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, aquí ya hace mención el Señor que esa vida viene, es una vida espiritual. Ahora, aquí nos hace mención
cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dio una vida eterna a través de la muerte de Jesucristo y a través de su resurrección. Entonces, esto es importante. Dice la palabra que si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, Él nos dio esa potestad, ¿verdad? Dice Juan capítulo 1, verso 12, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí Él nos da una vida eterna cuando nosotros hemos recibido al Señor. Pero sobre todo, Él nos dio una vida también física, la cual nos ha permitido vivir continuamente a través de la gracia, que esta gracia es a través de Jesucristo. En el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, aquí hay algo muy importante, que debemos marcar. Dice aquí, que es un espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. O sea, aquí la palabra de Dios nos dice que hay en los hijos de desobediencia. Amados hermanos, aquí no le está hablando nada más al gentil, ¿no? O sea, no le está hablando directamente al gentil, sino que aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le dice a los hijos, acuérdense bien lo que dice Juan capítulo 1, verso al 12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en él se les dio potestad de ser, ¿qué? ¿Hechos hijos de qué? De Dios, hijos. Entonces aquí está exhortando la palabra, está exhortando el Espíritu Santo a los hijos. O sea, muchas veces nosotros seguimos viviendo y seguimos comportándonos como los del mundo. Y seguimos haciendo las cosas que hacen los hijos de ira. Y es por eso importante, hermanos, que vayamos descifrando cuando vayamos a la oración, ¿cómo está mi condición? Mira, si yo tengo algo muy profundo en mi corazón, en contra de mi esposa, en contra de mi esposo, en contra de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi vecino, de mi primo, del pastor, de mi gobierno, de quien gustes y mandes, ese sentir me va a impedir poder yo tener una relación íntima con Dios. Y entonces, ¿de qué sirvió mi oración? A lo mejor muy bonita, muy detallada, muy afinada. Ah, qué bonito se expresa la hermana o el hermano Ponchito o la hermana Conchita. No, hermano. Te digo una cosa, no es como creamos nosotros que es lo mejor o la mejor forma. Dios no dio un diseño donde tiene que ser así, bien menudito, con tonito así como que musical, y usted muy espiritual, y arrastrando las palabras. No, hermano. Eso no le interesa a Dios. Aquí dice también en Mateo capítulo 6, que dice aquí muy claramente, ¿cómo se llama? En Mateo, dice que ahí él nos muestra que no es por palabreríos, como muchos tienen. Muchos se tienen que hablar por palabreríos. ¿Qué se refiere a esto? Que mucha palabra no me dice a mí nada. Y dice Dios, a mí no me dice nada, ¿eh? A mí no me ministra tanta palabrería. Dice el Señor, a mí me ministra un corazón conscrito y humillado. Vamos rápido a primera de Juan 5:19, por favor. 5:19, con esto terminamos con Mateo 4, por favor, rápido. Primera de Juan 5:19. Adelante, por favor. Primera de Juan 5:19. Sí. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos, dice, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Es primera de Juan 5:19. Fíjense lo que comentaba ahorita ahí Manuel. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, nosotros ahí vemos hijos. ¿Vieron otra vez? ¿Somos qué? Hijos. Y esa parte es la que nos hace, entendamos, hermanos, nos hace aptos para poder entrar al trono de la gracia, por ser hijos. Vamos rápido a Mateo 4, del 8 al 9. Mateo 4, y el que lo tenga, por favor, del 8 al 9. A ver, yo lo tengo, Mateo 4, del 8 al 9. Ajá. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. Mateo 4. Sí, 4, 8 y 9. Ok. Dice, lo llevó, gracias, Ibe, lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, ¿qué? Y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoráis. Amados hermanos, así nos va a presentar el enemigo la tentación. ¿Y cuál es el propósito y el fin? De que nosotros lo adoremos. ¿Cómo lo vamos a adorar? Desobedeciendo a Dios. Haciendo las cosas que a Él agradan. Que es, no le hagas caso a Dios. Acuérdense que fue el mensaje, fue las palabras que le dijo a quién, a Eva en el huerto del Edén. ¿Eso dijo Dios? Eso te dijo que que tú no comas de este fruto. Te digo una cosa, el diablo es bien sutil y dice la palabra que él se viste como ángel de luz. Eso es lo que te va a presentar siempre el diablo. La ambición, ¿verdad? La vanidad, la vanagloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, ¿verdad? Todas las situaciones que está viviendo actualmente el mundo te la va a presentar el enemigo y todas sus riquezas y su gloria y su poder y su fama. Veamos a toda la gente de Hollywood, cuando hablan de Dios, se burlan de Dios. El hecho de tomar las cosas tan a la ligera, simplemente los artistas se casan y tienen una boda que echan todo por la ventana, ¿verdad? Muy lujoso y todo eso es una vanidad. Y el otro artista dice, yo no me quedo atrás, el próximo año yo me caso y va a ser mejor. ¿Y en qué acaban sus matrimonios? 1, 2, o por mucho, 3 años y se acaban divorciando. Y eso lleva a una desobediencia y eso lleva a vivir como quiere el mundo, a ir tras pecado, tras pecado, tras pecado. Por eso nosotros, amados hermanos, ya no vivimos para el pecado. Ahora el pecado nos debe de doler cada vez que nosotros hacemos algo incorrecto delante de Dios. Es por eso que antes de empezar esta oración necesitamos ponernos a cuentas. Cada uno debemos de ponernos a cuentas antes de venir a la presencia de Dios y decirle a Dios cuál es el deseo y el propósito verdadero para mi vida. ¿Verdad? Y aquí yo lo voy a leer en Apocalipsis capítulo 12, rápidamente. Capítulo 12. Y aquí con esto termino. Nada más quiero referenciar aquí en capítulo 12. Sí. Dice, capítulo 12, verso del 7 al 12. Lo voy a leer yo mismo. Dice, después hubo una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles les fueron arrojados con él. Entonces oí la gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que muráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido sobre a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí habla, amados hermanos, de lo que ya está preparado el gran juicio. Pero aquí nos muestra el Señor quién es el que nos causó todo este mal. No es tu vecino, no es tu jefe de trabajo, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, etcétera, etcétera. Es el enemigo. La Escritura dice claramente en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, amados hermanos, vamos a permitirle a Dios en esta noche, vamos a entrar en oración